Bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook. Nótese que digo Facebook y no live porque no estamos saliendo en Facebook live en vivo como tal por un problema técnico, pero después de que termine la señal en vivo, que es esta, se sube el programa a Facebook. Así es que eventualmente lo encontrará por ahí. También estaremos y estamos siempre disponibles en podcast en las diferentes plataformas, así como en el canal de YouTube de este programa. Todas estas, tan pronto termine esta emisión en vivo que sale en este momento a las 5 de la tarde aquí en Costa Rica y que se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables como usualmente lo hace el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que mencionar, hay que decir que uno hubiera pensado, hablando de el gusto que Donald Trump tiene por los aranceles y el susto que los aranceles provocan en los mercados, y con la experiencia que vivimos en marzo cuando Donald Trump comenzó a utilizar a los aranceles como manera de coerción, extorsión y amenaza y que cayeron estrepitosamente los mercados, uno hubiera pensado que Donald Trump iba a dejar de usar, a tratar de moderar su discurso y su gusto por los aranceles. Pues no, todo lo contrario. Este viernes, el presidente de Estados Unidos anunció que impondrá aranceles del 50% a las importaciones de toda la Unión Europea a partir del 1 de junio, o sea, próximamente ya, asegurando que las negociaciones comerciales con la Unión Europea no se dirigen hacia ningún lado. Asimismo, amenazó con establecer un arancel del 25% a los iPhones de Apple que se hagan fuera de los Estados Unidos. De esta manera, está buscando presionar a Apple para que cambie la producción actual de sus iPhones que se hacen en China y en la India hacia los Estados Unidos. Como era de esperar, por cualquiera que tiene conciencia de marzo a la fecha, los mercados se disgustaron con este anuncio y cayeron todos los mercados en Estados Unidos este viernes. Hay que decir que las acciones de Apple en particular cayeron 4%, decir que el indicador Stocks 600 de Europa cayó casi 2%. Allá en Nueva York, decir que el índice industrial Dow Jones perdió 0,61%, el Standard Poor's 500 perdió 0,67% y el Nasdaq Composite cayó un punto porcentual. Bien, déjeme comentarle nada más aquí algo muy sencillo, muy fácil. Donald Trump habla de ponerle un arancel a los iPhones, literalmente, un arancel a los iPhones del 25%. Ok, eso quiere decir exactamente lo mismo que le va a poner un impuesto del 25% a los iPhones. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? De tal manera que cada iPhone va a costar, va a llevar consigo, cada iPhone lleva un sobreprecio de 25%. O si usted quiere, vámonos del principio, lleva un sobrecosto de 25%. Ya hoy Apple tiene que pagar lo que tiene que pagar de aranceles y de impuestos y todo por la producción de cada iPhone. Cada costo que lleva el iPhone se refleja en el precio que usted paga en ese iPhone. Pues obviamente, ¿sí? Entonces, si a Apple
este iPhone le va a costar un 25% más, ¿quién cree usted que va a pagar ese 25% más? Pues no va a ser Apple, ¿verdad? No va a ser Apple. ¿Quién cree que va a ser? Pues usted. Ahora, vamos a suponer que Apple se pone muy sacrificada y se pone muy caritativa y muy en contra del negocio y decide absorber algo de este 25%. Jamás va a poder absorber todo el 25% de sobreprecio. No, no, no se puede. No, 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 eso es imposible. O sea, no, eso no sucede. No el 25%. Con lo cual, de todos modos, usted va a tener que pagar lo que sea que no pueda absorber Apple, lo que se niegue a absorber. Entonces, de cualquier manera, sí o sí, el iPhone va a ser más caro y lo va a pagar usted. ¿Ok? Obviamente, obviamente, con toda seguridad, probablemente el mercado, la historia comercial del mundo, la ley de la oferta y la demanda diría que por tanto se van a vender menos iPhones. Y si se venden menos iPhones, eso va en detrimento de Apple. Y Apple es una empresa estadounidense. ¿Sí? Y entonces volvemos otra vez a lo que hemos hablado aquí. La razón por la cual los iPhones valen lo que valen es porque están hechos en lugares donde permite a Apple mantener sus costos de producción lo suficientemente bajos como para venderle a usted el iPhone al precio que se lo venden, el cual de todos modos no es barato, ¿eh? De todos modos no es barato, porque iPhone no es un producto barato, pero cuesta lo que cuesta precisamente porque está hecho en China y en la India. Si se hiciera en Estados Unidos, como quiere el presidente Trump, costaría muchísimo más. Parece ser que el propio Trump calcula que al menos un 25% más. Parece ser que eso es lo que calcula Donald Trump. ¿Sí? Porque aparte, aquí hay otro punto. Apple va a decir, porque, bueno, ¿cuánto costará establecer una planta de iPhones en Estados Unidos? Yo no sé. Vamos a suponer que 500 millones de dólares. No, no, no sé cuánto, pero debe ser caro. Debe ser muy caro. ¿Sí? Entonces, Apple hoy va a tener que vender sus teléfonos a un 25% más de sobreprecio. Vamos a suponer que Apple comienza a factorear y comienza a hacer cálculos de cuánto le va a costar, uno, establecer una planta en Estados Unidos, todo lo que esto conlleva, adquirir el terreno, construir la planta, traer el equipo de técnico para las máquinas para construir los iPhones, contratar a la gente, entrenar a la gente, etcétera, etcétera. Y va a llegar a una cifra estimada de inversión. Si iPhone calcula que de todos modos, como parece ser que es el cálculo de Trump, que de todos modos el iPhone va a costar 25% más, alrededor de 25% más construirlo en Estados Unidos y de todos modos ya estoy pagando 25% de arancel, pues a la mierda mejor que pague el arancel y ya se acabó. No construyo ninguna planta, ¿para qué la construyo? Va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Con lo cual usted de todos modos va a pagar ese 25%. Entonces, si se lo explique bien, se dará cuenta que la estrategia de Donald Trump no tiene ningún sentido y nada más lo castiga a usted, al consumidor, nada más, afectando, por supuesto, a Apple, porque esto afecta a Apple, pero al final lo está afectando a usted, al consumidor. Esta última parte, que espero que usted me haya entendido, es la que Donald Trump nomás no le entra. No le entra.
porque él pretende, en su mente, él pretende que Apple absorba este 25%. Apple no va a absorber este 25%, no puede, no puede absorberlo. Lo mismo que pretende que Walmart no suba precios como dijo, como anunció Walmart que va a tener que subir con este arancel que le está cobrando a China del 10%. La inmensa mayoría de los productos que importa Walmart los importa de China. Esos productos cuestan 10% más. Entonces Walmart dijo, lo siento, tengo que subir precios. Si los productos me están costando 10% más, tengo que subir precios al público. Ah, no, se enojó Donald Trump, no quiere que lo haga, quiere que la empresa lo absorba. No. Y si usted es comerciante que me escucha, que estoy seguro que muchos comerciantes me están escuchando, usted se dará cuenta que no es posible. No es posible, no se puede, no es así como funcionan los negocios. El propio Donald Trump, que él diga cuándo fue, cuando él construía casas, cuando él construía edificios, cuándo fue que le subieron los precios de los insumos para construir un edificio y él no aumentó precios. Pues tienes que aumentar los precios. Pues así es. Es la ley del mercado, así es. Pero no, él no lo entiende. Y él pretende que sea la empresa el que lo absorba y la empresa no lo va a absorber nunca. No va en la naturaleza. No eres comerciante. Si haces eso, no eres comerciante. No eres un negocio. Y estos son negocios. Pero en fin, ahí lo tiene usted. Bueno, lo que sí aprobó Donald Trump este viernes fue, a ver, Nissan, Nissan no, Nippon. Nippon Steel, la acerera Nippon Steel de Japón, Nissan es la productora de automóviles. Estoy hablando de Nippon Steel, propuso fusionar, comprar a US Steel de los Estados Unidos. US Steel es la acerera más grande de Estados Unidos, que originalmente era una gran empresa estadounidense, cuando Estados Unidos era una potencia acerera. Ya hoy Estados Unidos no es una potencia acerera y hoy US Steel tampoco es una gran empresa. Y está en problemas. Y Nippon Steel también está en problemas. Y entonces calcularon que si se hacen una sola, pueden competir mejor. ¿Contra quién? Pues contra China, ¿sí? Esta idea de fusión se dio desde el gobierno pasado de Joe Biden. El gobierno pasado de Joe Biden se arropó en nacionalismo y bloqueó, se negó a dar permiso a esta fusión, aduciendo asuntos de seguridad nacional, con todo y que Japón es un tremendo realiado de Estados Unidos. Pero se arroparon en la bandera estadounidense y se negó el gobierno de Joe Biden. Llega el gobierno de Donald Trump y él también lo está pensando, etcétera. Bueno, hoy resulta que dio su autorización Donald Trump para lo que él llamó, no lo llamó una compra. Lo que en la técnica es, la oferta era Nippon Steel compra a US Steel. Bueno, hoy aprobó Donald Trump una sociedad, dijo, entre US Steel y Nippon Steel. ¿Sí? Donald Trump dijo que bajo este acuerdo, US Steel permanecerá en Pensilvania, en Pittsburgh, donde está, creará puestos de trabajo y sumará 14.000 millones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Eso dijo Donald Trump. Seguramente esperemos que lo haya dicho en base a la propuesta que presentó de plan negocio la empresa combinada. Como le decía, apenas en enero el presidente Joe Biden había bloqueado
esta propuesta por 15.000 millones de dólares por parte de Nippon Steel, pero hoy ya la aprobó Donald Trump. Era una propuesta que todo mundo estaba en contra, ¿eh? El sindicato de US Steel estaba en contra. Los trabajadores de US Steel estaban en contra. Los únicos que la veían clara eran los accionistas de US Steel. Y bueno, parece ser que Donald Trump también, en un momento de claridad, que no parece que tenga muchos últimamente, aprobó lo que él llamó sociedad. No lo llamó fusión, pero llamó sociedad. Por la información que tenemos, pues es la fusión. Es lo mismo que había propuesto Nippon Steel, que compraba a US Steel. Claro, y la compraba para hacerse más grandes. Dice el presidente que esto va a crear trabajos. Difícil, difícil, porque, pues, vaya, Nippon Steel y US Steel son rivales, ¿sí? Cuando usted compra un rival, lo compra para dos razones fundamentales. Uno, quitarse al rival de encima, quitarlo del camino, y dos, hacer su sistema grande, ¿sí? Pero si usted tiene 10 empleados y al que usted compra también tiene 10 empleados, la empresa combinada entre los dos, pues usted no se va a quedar con 20 empleados, usted va a hacer todo lo posible para eliminar empleos. ¿Me explico? Sobre todo porque usted tiene un departamento de contabilidad, el que usted está comprando tiene un departamento de contabilidad. Usted tiene un departamento de ventas, al que usted está comprando también tiene un departamento de ventas, etcétera, etcétera. Entonces hay redundancia. Entonces esa redundancia se elimina. Entonces, obviamente, estas compras se hacen, como le acabo de decir, para eliminar al rival, para ser más grande y para bajar costos siendo más grandes. No es para dobletear los costos, será para dobletear las ventas, pero no para dobletear los costos. Entonces, en esta que dice el presidente de que van a crear trabajos, a lo mejor, si esto significa que van a eliminar trabajos en Japón para traerlos a Pensilvania o crearlos en Pensilvania, eso pudiera ser. Pero yo le puedo asegurar que no se van a sumar todos los trabajos que ya están en Japón con todos los trabajos que actualmente están en Pensilvania. Se lo puedo asegurar que no. Alguien va a tener que... Alguien. Y estoy seguro que el presidente Trump sabe eso. Pero bueno, ahí lo tiene usted. En el conflicto de Trump contra una de las principales, una de las más importantes universidades del mundo, Harvard, en este conflicto, en esta guerra, un juez en Boston, Harvard está en Boston, emitió una orden temporal de bloqueo del esfuerzo de la administración de Trump de prohibir a la Universidad de Harvard su habilidad de inscribir a estudiantes internacionales. Esta juez acordó que esta decisión que Harvard calificó como ilegal e inconstitucional y políticamente motivada puede causar daño o herida, dijo ella, herida irreparable e inmediata a Harvard. La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, dijo que esta decisión del gobierno se dio por la negativa de la universidad de proveerle al gobierno los archivos de sus estudiantes que el gobierno alega han estado presentando conductas contrarias a la seguridad nacional de los Estados Unidos, concretamente en marchas, etcétera, apoyando a Palestina y en contra de Israel.
Y la universidad se ha negado a entregar esta información por todo tipo de razones. Porque a lo mejor en Venezuela, a lo mejor en China, a lo mejor en Cuba, a lo mejor en Corea del Norte, si viene el gobierno y le exige al departamento escolar de una universidad privada, entrégame los archivos de tus alumnos, a lo mejor en esos países, tómalos, aquí están. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la respuesta es, Italia, pues si no son tuyos, no son tuyos, no son tuyos. Es más, probablemente no son ni míos, pero en todo caso yo los guardo y son de mi custodia. Pero no son tuyos, gobierno. Tuyos no son. Andate a buscar la información en otra parte. A mí no me estés molestando. Y en Estados Unidos se puede hacer eso. Perfectamente se puede hacer eso. Nada más que este gobierno no lo entiende, obviamente. Fíjese, hay una cosa muy interesante. Y esto así es. La Constitución de Estados Unidos es muy clara y específica en asegurarse que el Ejecutivo, es decir, el presidente, no tenga todo el poder. O si lo ponemos de otra manera, que el presidente tenga muchos contrapesos. De tal manera, y esto así es, ustedes simplemente reflexiónenlo y se da cuenta que así es. De tal manera que un presidente en Estados Unidos, domésticamente hablando, es alguien con muy poco poder. Un presidente en Estados Unidos es muy poderoso hacia el exterior, tiene mucha capacidad de acción con todo lo que tenga que ver relaciones exteriores y con el exterior, pero muy poca capacidad de orden y de ejecución dentro de los Estados Unidos. Y así es como la Constitución fue creada por los fundadores de Estados Unidos. Así es. Todo esto está metido en lo conciso que es la Constitución de los Estados Unidos. Encargarse precisamente de que el presidente no tenga mucho poder y que haya un balance de poderes entre el presidente, el Congreso y el judicial. Bueno, todo esto que yo le estoy explicando, Donald Trump no lo entiende. No lo entiende. Yo creo que esa clase la reprobó en bachillerato y está, simplemente no la entiende. No la entiende. Y él es un autoritario que porque es el presidente, él tiene todo el poder y no es así. Simplemente no es así. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que Ucrania y Rusia comenzaron su más grande intercambio de prisioneros de guerra, el cual involucra a 1,000 soldados de cada uno durante los próximos 3 días. Ambos países acordaron este intercambio en las negociaciones que realizaron en Estambul durante esta semana, las cuales originalmente tenían la intención de ser negociaciones directas, que serían las primeras en casi 3 años de conflicto. Hay que decir que el presidente de Estados Unidos de manera prematura había asegurado que este acuerdo ya estaba completo, pero pues no fue así, apenas se está completando y Donald Trump continúa presionando a ambas partes, a Ucrania y a Rusia, para que acuerden un cese al fuego. Bien, The Economist, quiero ser muy claro de dónde saco la información sobre Israel y sobre Gaza. The Economist informa que ataques aéreos de Israel sobre Gaza mataron en las últimas 24 horas al menos 16 personas en Gaza e hirieron a decenas de más personas alrededor de todo Gaza, de acuerdo a oficiales palestinos, dice The Economist. La ayuda continúa todavía lentamente entrando a Gaza después de lo que se definen como meses de un bloqueo de Israel, aunque
oficiales advierten que niños han estado muriendo de hambre. Más temprano en esta jornada, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, acusó a Francia, a la Gran Bretaña y a Canadá de ayudar a Hamas, luego que estos países amenazaron con establecer sanciones a las operaciones militares de Israel en Gaza. Netanyahu dijo que estas acciones de estos países minan la seguridad de Israel. Esto es lo que está reportando The Economist. La empresa de capital privado estadounidense Redbird Capital acordó comprar al grupo que controla al Telegraph de la Gran Bretaña por 673 millones de dólares y así dando por terminado a una batalla sobre la propiedad de este medio de comunicación que duró 2 años. El banco Lloyds había confiscado a este periódico británico después de que la familia Barclay y sus abogados en aquel momento habían dejado de pagar sus créditos. La firma de inversión respaldada por el gobierno de Abu Dhabi también tendrá una participación minoritaria en The Telegraph. Esto porque la ley británica impide que un estado extranjero tenga la propiedad de un diario doméstico británico. Por eso no puede tener el control completo de The Telegraph. En Japón, la inflación anual subió a 3,5% en abril para su tasa más alta en casi 2 años y fue impulsada por un disparo en los precios de los alimentos procesados. Este indicador que Que no excluye, salga ahora para que no le dé la perra. este indicador que excluye a los alimentos frescos, pero que incluye, por ejemplo, a elementos básicos de la alimentación en Japón, como es el arroz y también el chocolate. El Banco Central de Japón, por tanto, está enfrentando un dilema, que es aumentar las tasas de interés para tratar de controlar la inflación o mantenerlas estables para tratar de proteger a la frágil economía nipona de la guerra comercial de Donald Trump. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchas gracias por estar, por continuar con nosotros. Eh, en Argentina, en Buenos Aires, este jueves, la oficina de la Presidencia de Buenos Aires informó a los ciudadanos que el presidente Javier Milei ordenó la implementación del plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos
para liberar las fuerzas oprimidas de la economía. Estoy leyendo el comunicado. Para esto, se instruirá al Banco Central de Argentina y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a implementar disposiciones destinadas a simplificar la vida económica de los ciudadanos y garantizar la libre utilización de sus ahorros. Y continúa este comunicado en un lenguaje que yo entiendo muy poco, pero que me dicen los que sí entienden que es importante. Y alguien que sí le entiende, y le voy a preguntar a ver si es importante, porque con él no he hablado y que le agradezco muchísimo que está de nuevo con nosotros, es Fabián Calle. Él es analista, argentino por supuesto, licenciado en ciencia política y alguien muy referido en medios de comunicación, incluido por supuesto este mismo Fabián. Me da mucho gusto saludarte como siempre. Igualmente, Alberto, muchas gracias. Cuéntame qué es la significancia, qué significa en realidad y por qué es importante o no este anuncio de este jueves. Bueno, tiene una significancia primero político-simbólica y una significancia económica. Ujú. La implicancia político-simbólica es ir desmontando una maraña de controles, de regulaciones que se agudizaron mucho en la economía argentina en los últimos 15 años, especialmente a partir del primer y segundo gobierno de Cristina Fernández y mucho más en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que terminó en el diciembre del 23. Como diríamos, la jerga, manotazos de ahogado, parches que se ponían para tratar de hacer lo que había que hacer, que era reducir el gasto, controlar la inflación. Como no se hacía lo que se tenía que hacer, se recurrían a instrumentos que iban esclerosando y trabando cualquier tipo de transacción, y derivó no solo en que los ciudadanos argentinos no pudieran comprar divisas y que no pudieran operar en divisas, sino que el ente recaudador, que en ese momento se llamaba FIP y ahora se llama ARCA, recibía un cúmulo de información ridícula. Por ejemplo, los montos eran tan bajos en pesos, más si uno los transformaba en el dólar paralelo, que era el único dólar real, que una compra de familia de fin de semana en un supermercado era informado al ente recaudador, llegaba como información. Una cosa absolutamente ridícula. Y el ente recaudador procesaba más o menos el 0.2, 0.3 de toda la información que recibía, con el agregado que el 50% de la recaudación argentina está concentrado en 1.000 contribuyentes. O sea, la bombardeaban al ente recaudador con la información de 20, 30 millones de personas, cuando la mitad de la recaudación en blanco, porque más de la mitad de la economía argentina está en negro. O sea, la Argentina tiene un PBI más otro PBI en negro. La bombardeaban con una cantidad de información totalmente delirante, como si uno sacaba más de $1.000 o $500 de su caja de ahorro, por ejemplo, ¿no? El justificativo de esto era bueno, que el Estado debía controlar, evitar la corrupción, y en los últimos 20 años la Argentina batió los récords de corrupción, que había que controlar porque era una forma de evitar el narcotráfico y el terrorismo. En los últimos 20 años lo único que pasó fue que empeoró el tema del narcotráfico en la Argentina. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno de Milei, después del acuerdo de hace poco más de un mes con el Fondo Monetario Internacional, muy generoso y seguramente por los buenos oficios de la administración Trump, y el fuerte respaldo que dio el secretario del Tesoro, cuando dijo que además del FMI, Argentina podía contar con la Secretaría del Tesoro. Dada ese margen de estabilidad y de confianza que se generó a partir de hace más de un mes, a principios de abril, la otra etapa es empezar a que los dólares que tienen los argentinos, según el FMI, según los bancos internacionales, los argentinos tienen entre 250 y 300.000 billions dólares guardados, ¿no? Lo tienen en efectivo. Después de Rusia, es el país en el mundo, obviamente fuera de Estados Unidos, cuya población tiene más dólares, digamos, guardados. Entonces, toda esta legislación, primero va a salir por decreto y después va
va a ir al Congreso para que tenga respaldo de ley. La idea es que una parte de esos 200 o 300 mil millones de dólares, la gente lo puede utilizar para comprarse autos, departamentos, cosas que en cualquier sociedad normal, capitalista, democrática, se hace sin mayor trauma y sin mayor vigilancia del Estado. Se parte de la idea que no todo el ciudadano es un delincuente, digamos, ¿no? Se invierte la carga de la prueba. El Estado tiene que demostrar que los casi 50 millones de argentinos no son delincuentes. Pero en la práctica, ¿cómo se implementa esto? ¿Qué significa en la En la práctica? práctica, por ejemplo, se cambian todo lo que los montos en que se informa al ente recaudador. Antes se informaban operaciones de mil Declaraciones, dólares. una declaración. Claro, o sea, si vos, por ejemplo, para que vean el ridículo, vos ibas a una concesionaria de motos y vos comprabas un scooter, ¿no? Que en cualquier lado es una compra menor, digamos. Por el monto tan bajo que había fijado los gobiernos kirchneristas, una operación del scooter más barato era informado al Estado para potenciar lavado de dinero. Mm. Una compra promedio de una familia en un supermarket importante que podía ser 300 dólares, 200 dólares, se informaba. O sea, llovía información totalmente ridícula al ente recaudador. Ahora, una pregunta. Quiero que me corrobores esto, por favor, Fabián. Como tú estabas diciendo, efectivamente, el ciudadano promedio argentino tiene mucho dinero en dólares, pero no es que los tengan en el extranjero, los tienen en casa en efectivo, Así es, simplemente no los meten al banco porque tienen desconfianza, ¿es cierto? así es, Y entonces, así es. pregunta, si es así entonces, pregunta, Javier Milei lo que quiere es, pregunta, que ese dinero lo metan al banco o que ese dinero lo gasten en Argentina. El mensaje del presidente, que además acá viene el contenido político del tema, Mm, además usó casi, readaptó una frase woke, ¿no? Esa frase woke, mi cuerpo, mi elección, ujú, él la transformó en mis dólares, mi elección, ujú. digamos, ¿no? Que no Entonces está está mal, la no idea suena que la mal. gente no suena mal, marketineramente muy buena, y además los woke no se van a poder quejar porque se la robaron a ellos. Eh, Esta idea que la gente compre autos, compre motos, compre, deje de pagar un alquiler y empiece a pagar en cuota, porque otra de las cosas importantes que está haciendo el gobierno es la idea de, como no hay emisión de pesos por el tema de la disciplina fiscal, la Argentina ha reducido su déficit fiscal de más de 6 puntos a cero en un año y medio, la idea de remonetizar la economía entre otras cosas, viene por este mecanismo, ¿no? Que decenas o centenas o billions de dólares en los próximos años vayan saliendo de las cajas fuertes, vayan saliendo de donde el argentino lo tiene guardado y empiece a funcionar como los países normales, digamos, de la región, donde uno puede acceder a un departamento, puede acceder a una casa, autos, motos, irse de vacaciones, esta idea no punitiva por parte del Estado, Y- ay, siempre respetando las normas internacionales de Gafi y de todo lo que es la legislación a gran escala de lucha contra el lavado de dinero. Esto no implica la violación de ningún acuerdo internacional sobre lavado de recursos. Lo que apunta es a esta idea de que esos dólares que no circulan o que cuando circulan, circulan con inmensa dificultad y en negro y en paralelo, y en empiecen efecto. a descargarse en la economía y eso a su vez activar más la economía. Ok, esto implica entonces de nuevo que los dólares ya están en Argentina, simplemente no están en circulación, están en las casas, en las cajas fuertes, en los colchones. Y hay una razón muy particular por la cual los argentinos están haciendo eso, porque no tienen confianza en el gobierno y o sistema financiero de Argentina.
históricamente hablando. Pregunta, ¿crees que ya tienen confianza? Yo creo que va a ser un proceso gradual, proceso gradual. Qué aliciente tendría hoy en día un argentino para decir, déjame, voy a empezar a gastar mis dólares? Mira, el primer aliciente que hay, que fue por eso fue el año pasado ya este gobierno recién llegado y con muchos factores de poder internos en contra, especialmente el peronismo, el sindicalismo y otros movimientos que apostaban a un rápido colapso del gobierno de Milei. Eh, lo primero que sorprendió fue el éxito del blanqueo. Se convocó a un perdón fiscal y se blanquearon 20.000 millones de dólares, ¿no? Eh, Cosa que sorprendió a muchos, porque fue un blanqueo que mucha gente pensaba que no iba a tener un gran éxito. El otro elemento es que el gobierno ha demostrado no solo superar las amenazas muchas veces explícitas, ¿no? Dirigentes peronistas, kirchneristas de izquierda el año pasado hablaban abiertamente de derrocar al gobierno, de golpe de Estado, de salvar a la Argentina, costara lo que costara. Y el gobierno fue demostrando la rara virtud y también virtud de la sociedad argentina de poder hacer un ajuste fiscal enorme y al mismo tiempo mantener niveles de apoyo del 50%, poco más. Este año de empezar a tener buenos resultados en las primeras elecciones. Por ejemplo, las elecciones que se produjeron en Chaco, las elecciones que se produjeron en Jujuy y la elección de la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires. Y encuestas que muestran que puede ser una amplia primera minoría en las elecciones nacionales de octubre. Todo esto coronado por el inmenso respaldo económico que le ha dado el FMI, seguramente, como te decía antes, por decisión de la administración Trump y de la propia Secretaría del Tesoro. Eso fue generando un contexto político interno, externo, y también una oposición que no puede o no encuentra caras nuevas o que repite recetas que ya fracasaron, digamos, ¿no? Estás Esta hablando idea del de peronismo. el peronismo en su versión kirchnerista, ¿no? Esta idea de la hiperregulación, de atrofiar la economía para buscar parches. Y el gran legitimador de Milei es sin duda la baja de inflación, que él lo prometió y la gente lo empieza a sentir. Y ese Ah, es el gran legitimador electoral de él. aunque la gente no tenga trabajo. Sabés que vos mirás los indicadores de desempleo no han subido sustancialmente, se mantienen bajos, se mantienen en torno a 6 puntos. Y a su vez, cuando vos decís mercado del trabajo en la Argentina, tenés que recordar que más de la mitad de los argentinos trabajan en negro. Y todo lo que sea movimiento de estos dólares guardados, de baja de inflación, eh, benefician mucho a los que no tienen salarios fijos, a los que no tienen obras sociales, a los que viven de changas, ¿no? Milei tiene una coalición social bastante diferente a la que tuvo el radicalismo o tuvo el partido de Macri, el PRO. Tiene una mezcla de sectores medios, sectores altos, pero también una fuerte presencia en los sectores más empobrecidos de la Argentina, especialmente los menores de 30 años. Y bueno, decir y mencionar lo que es algo lógico, que el hecho de que ya los precios de los productos que compras te dejen de subir, eso ya equivale a un aumento salarial. No hay nada que ayude más a los sectores de bajos ingresos o de medianos bajos ingresos que la reducción de la inflación. Vos Claro. como especialista en economía lo sabés, cuando vos tenés el gobierno kirchnerista se fue en diciembre del 83 con una inflación proyectada para comienzo del 24 del 50% mensual, ¿no? Hoy estamos hablando de un país que va a cerrar el año con una inflación en torno al 20% o un poco más.
Y varios analistas internacionales, no necesariamente muy elogiosos de Milei en los últimos años, están hablando de la posibilidad de una inflación mensual del 1% para la segunda mitad de este año, digamos, ¿no? Claro. Este es el gran legitimador. Después aparecerán, como pasa en la política, otras demandas, digamos, ¿no? Como todo gobierno resuelve un tema No. y a los años aparece. Menem, por ejemplo, resolvió durante un tiempo largo la inflación, pero no pudo resolver el tema del desempleo, ¿no? Menem consiguió su reelección en el 95 con una ínfima inflación, pero con una alta tasa de desempleo. Por ahora la tasa de desempleo se mantiene baja. El FMI calcula que el crecimiento económico de este año va a estar en un 6 puntos. Para el año que viene pronostica poco más de 4. Por lo ¿Qué- tanto, son varios factores que van generando eh, un clima de sí. incipiente confianza, ¿no? Fabián, Eh, dijiste crecimiento económico 6 puntos porcentuales, 6% crecimiento económico de 6 Argentina. puntos este año el FMI y el Banco Mundial Bueno, calcula, la Argentina va a ser el país que más va a crecer de América Latina, 6 puntos. wow. No El está nada gobierno mal. cree que va a ser más, que Ya. puede estar más cerca de 8. Ya, bueno, pues bueno, interesante, es un interesante rebote económico, definitivamente. Fabián Calle, analista argentino, experto en temas económicos y buen comunicador y amigo de este programa, te agradezco como siempre tu gran Gracias disposición a a charlar vos, con un nosotros. gusto como siempre. Gracias, Fabián, hasta la próxima. Bueno, y rápidamente vamos a cerrar el programa y vamos a cerrar la semana cambiando de tono, cambiando de tema, vamos a hablar de bienestar alternativo con Mafa Moya, Mafa. Feliz viernes, querido Alberto, a Mauricio en los controles y por supuesto un abrazo cálido y lleno de esperanza para cada uno de ustedes, queridos oyentes que me acompañan en este espacio de bienestar alternativo, un espacio de reflexión. En estos tiempos donde la incertidumbre parece danzar a nuestro alrededor y el miedo intenta susurrarnos al oído, detenernos un instante para reflexionar sobre nuestro bienestar se vuelve no solo importante, sino esencial. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que espero les brinde un rayo de luz, un impulso para cultivar la serenidad en medio de la tormenta. Vivimos en una era de cambios vertiginosos, donde la información fluye constantemente y a menudo nos bombardea con noticias que generan ansiedad y preocupación. La pandemia, que aún resuena en nuestros recuerdos, los conflictos geopolíticos, la crisis climática y las tensiones económicas son solo algunos de los factores que pueden sembrar la inquietud en nuestros corazones. Es natural sentir miedo y es una respuesta humana ante lo desconocido y lo amenazante. Sin embargo, permitir que el miedo nos paralice y nos consuma no es la solución. Hoy quiero invitarlos a que sean valientes, no en la ausencia del miedo, sino en la capacidad de reconocerlo, aceptarlo y, a pesar de él, seguir adelante cultivando nuestro bienestar. Porque incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la fortaleza interior pueden guiarnos. Es como activar el poder de la presencia, anclando el aquí y el ahora. Una de las herramientas más poderosas para contrarrestar la ansiedad y el miedo es la práctica de la presencia. Nuestra mente tiende a divagar, a preocuparse por el futuro incierto o a revivir el pasado doloroso. Esta constante fuga del presente nos roba la paz y, por ende, nos sumerge en un mar de inquietudes. La presencia plena o mindfulness no se tratan de detener los pensamientos, sino de observarlos sin juicio, como nubes que pasan por el cielo. Se trata de conectar con el momento actual, con la sensación de nuestro cuerpo, con el aire que respiramos, con los sonidos que nos rodean. Dedicar unos minutos al día a la respiración consciente, a sentir el contacto de nuestros pies con el suelo, a observar los detalles de una flor o a escuchar atentamente una melodía, pueden hacer una diferencia profunda en nuestro estado de ánimo. Al anclarnos en el presente, disminuimos el poder que el miedo y la ansiedad tienen a veces sobre nosotros, cultivando la resiliencia, nuestra fuerza interior. La resiliencia
Es esa capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos para adaptarnos a la adversidad, para levantarnos después de una caída y para aprender de las experiencias difíciles. No se trata de ser invulnerables, sino de tener la fortaleza interior para afrontar los desafíos y seguir adelante. Y se preguntarán, ¿cómo cultivamos la resiliencia en estos tiempos de incertidumbre? Les diría que reconociendo nuestras fortalezas. No se trata de darle fuerza a lo malo, por el contrario, se trata de fortalecer las cosas buenas que ya tenemos, entendiendo que todos tenemos recursos internos, habilidades y experiencias que nos han ayudado a superar esos obstáculos en el pasado. Y es importante recordar esos momentos y reconocer nuestra propia capacidad para afrontar las dificultades. Construyendo también una red de apoyo, contar con amigos, familiares o personas de confianza a quienes podemos recurrir en momentos de necesidad es fundamental. Compartir nuestras preocupaciones y sentirnos comprendidos nos brindan suelos para sentirnos escuchados, abrazados, de forma que nos permitan fortalecernos, volver a confiar en nuestra esencia y sentirnos apoyados sin que nos dé miedo a ser vulnerables. También practicando la autocompasión. Muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos. Necesitamos aprender a ser amables, compasivos y comprensivos con nosotros mismos, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Es crucial no juzgarnos con dureza por sentir miedo o frustración, permitirnos sentir esas emociones y tratarnos con la misma gentileza que ofrecemos a un amigo o a alguien que queremos. También diría que encontrando un significado, un propósito, incluso en las situaciones más difíciles, hay que buscar ese norte, ese aprendizaje puede ayudarnos a encontrar sentido y a fortalecer nuestra resiliencia. Preguntarnos qué podemos aprender de cada experiencia que se nos presenta, que nos incomoda o que nos hace reflexionar y cuestionarnos, o cómo podemos crecer a partir de ella. Eso también puede ayudarnos a transformar nuestra perspectiva en vez de victimizarnos poniéndole solución. Cuidando de nuestro bienestar, efectivamente, no solamente el bienestar físico, sino el emocional. Una mente sana reside en un cuerpo sano. Alimentarnos de manera nutritiva, hidratarnos adecuadamente, hacer ejercicio con plena presencia regularmente y asegurar un descanso adecuado son pilares fundamentales para mantener nuestras fortalezas físicas y emocionales. También la importancia de la conexión humana, uniendo fuerzas. En vez de destruir, criticar, juzgar, es un momento en donde tenemos que apoyarnos y ser unión. En momentos de miedo e incertidumbre, el aislamiento puede ser un gran enemigo. Sentirnos solos en nuestra preocupación puede intensificar la ansiedad y la desesperanza. Por eso, la conexión humana es un antídoto poderoso contra el miedo. Buscar el contacto con otro, compartir nuestras experiencias, escuchar la de los demás y ofrecer nuestro apoyo, creando un tejido social que nos sostenga y nos recuerde que no estamos solos en esto. Un simple gesto de amabilidad, una conversación sincera o un abrazo pueden marcar una diferencia enorme en el bienestar de alguien. Puede transformar vidas. Esa parte empática y amorosa nos puede ayudar muchísimo en momentos desafiantes. En nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo, hay muchas personas que están sintiendo lo mismo que nosotros. Tener puentes de empatía y solidaridad nos fortalece como individuos y como sociedad. Recuerden esto. Encontrarnos en la calma y en la naturaleza se puede convertir en un refugio para el alma. En medio del ruido y la agitación de la vida moderna, la naturaleza nos ofrece un refugio de paz y de tranquilidad. Pasar tiempos al aire libre, contemplar un paisaje hermoso, escuchar el canto de los pájaros, por más cursi que suene, termina siendo la mejor medicina. Sentir la brisa en nuestro rostro puede tener un efecto profundamente relajante en nuestra mente y nuestro cuerpo. La naturaleza nos recuerda la belleza y la resiliencia de la vida, la continuidad de los ciclos y la interconexión de todo. Dedicar tiempo a conectar con el mundo natural puede renovar nuestra perspectiva y brindarnos una sensación de calma y de esperanza.
A pesar de los desafíos que enfrentemos, es fundamental mantener viva la llama de la esperanza. Esa esperanza no es una negociación de la realidad, sino una creencia en la posibilidad de un futuro mejor. En conclusión, queridos oyentes, sé que estos son tiempos difíciles, pero también sé que dentro de cada uno de ustedes reside una fuerza increíble. Cultiven la presencia, abracen su resiliencia, conéctense con otros, encuentren refugio en la naturaleza y mantengan viva la esperanza. No están solos, estamos juntos en el camino, aprendiendo, creciendo y encontrando la luz incluso en la oscuridad. Les envío un feliz fin de semana. Con cariño, espero verlos hasta el próximo viernes de otro espacio de bienestar alternativo. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Mafa Moya. Sigan a Mafa Moya en sus redes, @Mafa Moya, María Fernanda Moya, Mafa Moya, de Bienestar Alternativo. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Inicia a las